¿Cómo están relacionados una momia antigua y el grito de Munch? ¿Cómo se le ocurrió a Munch la idea quizás de la pintura más famosa? Munch nació en Noruega en 1863. Su primer cuadro serio lo pintará a los 20 años y el grito saldrá cuando tenga 30. En la familia de Munch no había artistas, aunque era conocida en los círculos creativos de Noruega. Tenían un pariente lejano, Jacob Munch, famoso pintor neoclásico. La tía Karen, quien cuidó de Edvard tras la muerte de su madre, hacía cuadros con materiales naturales. Y además también tenían como pariente lejano a Fritz Taulow. Desde los 7 años, Edvard se interesa por los bocetos de la procesión de los ciegos en la ciudad, mientras su padre reza antes de la muerte de su hermana mayor. La pasión de Munch por la pintura, apoyada por su tía, se fortalece cada vez más. Hasta que, a los 17 años, en contra de la insistencia de su padre, abandona el colegio técnico y entra en la Escuela Real de Dibujo de Cristiania. Sus muchos parientes creativos, que notaron el talento de Edvard, lo ayudan a convencer a su padre. Christian Krog, pintor naturalista, fue mentor de Edvard y lo introdujo al círculo intelectual creativo de la capital. La primera obra del pintor fue el retrato Estudio de cabeza, que pintó a la edad de 20 años. Luego siguió La muchacha encendiendo el fuego. Estas pinturas no llamaron ninguna atención, y no sería raro, ya que él todavía era un principiante. Con ayuda de Fritz Taulow, al año siguiente Munch obtuvo una beca y asistió al Salón de París. En ese tiempo, el Salón era la única exposición anual de pinturas donde los artistas mostraban sus obras. Era el evento más importante del año, y todos los artistas soñaban con exponer en el Salón. A veces, solo se seleccionaban un par de cientos de pinturas de entre 5.000. Es 1884. En ese tiempo no había internet y la fotografía era nueva, así que solo se podían ver pinturas de otros artistas en museos y exposiciones. Por eso, visitar el Salón de París se convierte para el joven Munch en casi una revelación. Y créanme, no todos los artistas de esa época tenían la oportunidad de ir a París al Salón de París. Munch avanza rápido en su carrera gracias a su mecenas. Y en 1886, apenas 2 años después de su debut, Munch presenta en la exposición de arte de otoño su nueva pintura, La niña enferma, inspirada en la grave enfermedad de su hermana Sofía. No obstante, los críticos destrozaron la pintura por considerarla inmadura. Pero que los críticos siquiera prestaran atención a un artista tan joven ya es un logro increíble. Sin embargo, esa crítica impacta mucho a Munch joven. Se aísla y en los años siguientes deja de intentar experimentos especiales. Y como ya sabemos por el video sobre Malevich y Picasso, es precisamente la audacia y el experimento lo que a menudo permite que un artista se destaque entre miles de sus semejantes y diga algo nuevo en el arte. De lo contrario, simplemente eres como todos los demás. Durante años, el artista pinta retratos y paisajes impresionistas. Experimenta con el color y el puntillismo, buscando su propio estilo como otros jóvenes artistas. Y en 1889, 4 años antes de que pintara El grito, muere el padre de Munch. No llega al funeral y entra en depresión. En 1890 pinta el famoso cuadro Noche en Saint-Cloud, dedicado a su padre. Esta pintura, llena de abandono y soledad, destacará mucho. Se aleja de sus amigos, se encierra en sí mismo y regresa a Noruega, donde pronto pintará su primer grito, que al principio no será un grito. Ahora examinaremos detenidamente cómo nació el grito. Munch vuelve a Cristiania, suburbio de Oslo, tras visitar el Salón de los Rechazados. Desde una colina cerca de su casa hay una gran vista del fiordo y su puente peatonal. Este lugar aparece muy a menudo en las pinturas de Munch, y me parece que en general era el lugar más pintoresco de ese suburbio. En enero de 1892, Edvard Munch escribió en su diario: «Caminaba con 2 amigos. El sol se ponía y sentí melancolía. De pronto el cielo se tornó rojo intenso. Me detuve agotado y me apoyé en la barandilla. Sangre y lenguas de fuego cubrieron el fiordo azul oscuro y la ciudad. Mis amigos siguieron su camino, pero yo me quedé paralizado, temblando de miedo, y sentí un grito aterrador e interminable de la naturaleza». Recuerden estas palabras, las retomaremos varias veces. Munch admite que fue en esta anotación donde nació la idea de la primera versión de El grito. Ese año ocurrió una poderosa erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, y todo el cielo del mundo y de Europa se llenó de atardeceres escarlata inusualmente intensos.
Y Munch, impresionado por este fenómeno inusual y verdaderamente dramático, comenzará una serie de pinturas. La primera será la pintura Estado de ánimo al atardecer, luego renombrada en La desesperación. Un hombre con sombrero está junto a la barandilla de un puente bajo un cielo rojo. Dos hombres con sombrero de copa se alejan. Por la frase de Munch sabemos que los dos hombres que se alejan son sus amigos, y él aparece en primer plano, abrumado por el espectáculo carmesí. Miren el boceto que Munch hizo en su diario junto a esa misma anotación. Será nuestra primera pista para entender los pensamientos de Munch. Como pueden ver, Munch no pretendía transmitir el horror o el grito de una persona. La primera versión tiene una trama bastante banal. El cielo sangriento domina, colgando inquietante sobre la persona y reflejándose en sus pensamientos como el agua. Renombrar la pintura es la segunda pista. Esto muestra el deseo de Munch de intensificar el efecto de la obra, que al principio no tenía ninguna emoción específica. Ese mismo año, en el 92, él pinta una pista poco conocida, pero sumamente importante para nuestra investigación, la obra Noche en la calle Carl Johan. Miren al hombre en primer plano. ¿No les parece familiar la manera en que está representado su rostro? En esta pintura, Munch busca por primera vez expresar la soledad humana, incluso entre la multitud. Miren, él recurre a la máxima simplificación del rostro humano, que se parece más a un esqueleto melancólico con dos puntos como fosas nasales. Y esto, hay que admitirlo, funciona. Creo que en este momento él halla esa imagen interesante, que luego convertirá en un intento de transmitir emociones con gritos. En 1993, él pintará otra obra titulada Muerte en el bote, donde nuevamente aparece un esqueleto. Munch, en general, estaba muy fascinado por el tema del sufrimiento y la muerte. Luego su salud mental empeorará y será tratado en un hospital psiquiátrico. Las enfermedades mentales persiguen a su familia y las nubes que se avecinan ya lo inquietan, lo asustan y siempre se reflejan en su obra. Creo que estos primeros precursores de El Grito fueron formando en él la futura imagen del cuadro, y ya casi llegamos a ella. No sabemos cómo surgió esa imagen, pero el cuadro Tarde en la calle Carl Johan sugiere que no fue algo repentino. Muchos expertos en arte coinciden en que la visita a la Exposición Universal de París pudo haber inspirado a Munch la imagen de una criatura esquelética. Allí se exhibía una momia inca que atrajo la atención de muchas personas creativas. Estos años marcaron el inicio de la revolución tecnológica con la fotografía, barcos de vapor y locomotoras, permitiendo a la gente viajar más rápido. En los museos surgieron exposiciones de regiones tan remotas que nunca antes estuvieron disponibles para el público. Y esto inevitablemente causaba conmoción. La momia llamó la atención de muchos artistas. Gauguin la usó en su obra. Se supone que sirvió de modelo para la figura central en la pintura El dolor humano y para la anciana en la parte izquierda de la pintura. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y en 1893 realiza la primera versión en cartón con pastel, ya muy cercana al grito final. Miren, esta versión nos interesa mucho. Es casi una copia exacta del grito principal, pero con algunas diferencias que nos darán otra pista. Miren las manos. Aquí vemos claramente que la figura se tapa los oídos. Algunos investigadores debaten si la persona en la pintura grita o se cubre los oídos, pero esta versión aclara que la figura se tapa los oídos. Lo podemos ver. Y las últimas palabras del diario. Y sentí un grito aterrador, interminable de la naturaleza. No nos dejan otra interpretación. La persona en la pintura se tapa los oídos por un sonido externo. En 1993, Munch presenta el grito final de la serie y otras obras. Esta es la versión más importante de El Grito. Miren, aquí se nota la influencia de Van Gogh. Las pinceladas son similares y siguen los contornos de los objetos. Munch conservó el cielo carmesí y reemplazó su propia figura de la primera versión por una persona con la boca abierta de terror. Dos figuras apenas esbozadas y poco definidas se alejan, resaltando la soledad de la figura ante las nubes sangrientas que se ciernen sobre ella. Casi todo siguió igual, salvo la figura de la persona en primer plano. Y es precisamente esa figura la que resulta ser algo absolutamente inusual para la pintura de aquella época. En mi opinión, no tiene sentido analizar la técnica de pintura, la paleta de colores ni el contenido del fondo del cuadro, porque es precisamente esta figura en primer plano la que determina su estado de ánimo. Y, como veremos más adelante, la hará famosa. Munch se arriesga mucho. Jamás los artistas habían distorsionado tanto el cuerpo humano, simplificándolo hasta un dibujo casi infantil y primitivo.
En esto destaca una característica que los visualizadores de esa época no conocían, pero que es muy popular hoy: la simplificación del objeto publicitario. Yo diría que la figura en la pintura de Munch se convirtió en el primer logotipo de una emoción en el mundo, lo que ahora llamamos emoji, y en lo que de hecho se ha transformado. La primera exhibición de la pintura tuvo lugar en Berlín como parte de una exposición llamada Amor. Munch ya es un artista conocido y ha estado en algunos escándalos. Sus obras atraen la atención del público del arte. Aquí él muestra al mundo algo parecido a una persona, pero muy extraño, como un esqueleto demasiado simplificado. Una figura congelada en un horror mudo, rodeada de líneas agudas y contrastantes del cielo y el agua. Era algo nuevo y distinto. En ese tiempo los artistas solo pintaban objetos reales. El surrealismo surgiría en 30 años y el abstraccionismo en 20. Y entonces, en medio del ya establecido impresionismo y fauvismo, surge este malentendido. Por supuesto, estalló un escándalo y la prensa discute intensamente los acontecimientos. La mayoría de los críticos recibió la pintura negativamente o con disgusto, pero Munch, ya acostumbrado, lo tomó con condescendencia. El grito dividió a los artistas entre quienes lo apoyaban y quienes no, elevando el reconocimiento del artista y polarizando la escena artística de Berlín. Aunque pocos apreciaban su pintura, los seguidores del artista empezaban a aumentar. Se convierte en una celebridad en Noruega y bastante conocido en el mundo. La imagen creada por Munch resulta tan acertada que pronto se asociará firmemente con el sufrimiento humano. El efecto se intensifica cuando poco después el artista desarrolla una enfermedad mental. A Munch le diagnostican esquizofrenia y la enfermedad del artista lo afecta aún más. Esto alimenta más rumores e interpretaciones, que suelen ver el grito como una premonición de la dolorosa niebla de la locura. Munch volverá a cambiar el nombre de la pintura varias veces, y, como de costumbre, esto nos dará un par de pistas más. Al principio, Munch le da exactamente el mismo nombre: desesperación. Como pueden ver, al principio no había énfasis en los gritos. El próximo año se publicará un libro sobre Edvard Munch, donde un escritor polaco analiza en el prólogo Desesperación, el futuro grito. Y escribe que el artista logró mostrar, cito, la aterradora lucha entre la razón y el sexo, en la que este último sale victorioso. El héroe amante ya no debe existir, su sexualidad se ha desbordado de él y grita a través de toda la naturaleza. Fue precisamente este artículo, según el propio Munch, el que lo llevó a cambiar el nombre de la pintura. ¿Recuerdan lo que dijeron sobre el grito de la naturaleza? Es sorprendente la coincidencia entre las palabras de Munch sobre el grito de la naturaleza y las del crítico. Eso influyó en su pensamiento, como si la naturaleza misma le sugiriera ese nombre. Al principio cambió el título a El grito de la naturaleza, no de una persona. Pero luego, para ampliar la interpretación y quizás provocar una discusión sobre la naturaleza del grito, dejó simplemente el grito. Se dice que en la orilla lejana había un matadero y el personaje se tapa los oídos por los gritos de los animales. Pero esa idea me parece ridícula. En primer lugar, ya hemos aclarado que ni siquiera se planeaban gritos cuando se pintó el cuadro. En el siglo XIX no había amantes de los animales. Los animales eran comida, y cualquiera que hablara a favor de un trato humano hacia la comida habría sido internado en un manicomio. No hay evidencia de que Munch fuera el primer activista de Greenpeace del planeta. Otra suposición dice que cerca había un hospital psiquiátrico y los gemidos de los pacientes se oían en el río. Eso suena muy dramático, considerando la historia de Munch y su familia. Pero, primero, ¿es un hospital o una cámara de tortura de la Inquisición? Y segundo, en ese entonces todavía no se habían inventado los amplificadores de sonido. Y es poco probable que pusieran a los enfermos contra la pared solo para que gimieran un poco para Munch. No solo el escándalo, la enfermedad y el hallazgo de la imagen hicieron famoso a El grito de Munch. Esta pintura fue el primer lienzo expresionista y luego la carta de presentación del expresionismo, abriendo una nueva forma de pintar. Pero eso no es todo, miren lo que sigue. Una serie de acontecimientos irá aumentando la fama de El grito hasta que la propia pintura eclipse por completo al artista y se convierta en su única obra conocida por el gran público. Para 1900, Munch cae enfermo, ingresa en una clínica para enfermos mentales, y esto le da aún más misterio a El grito. Y en 1908 sale el libro del psiquiatra alemán Heinrich Stadelmann, Psicología y Arte, en el que el autor investiga la influencia del equilibrio mental en la creatividad. En la portada pusieron precisamente El grito. A partir de ese momento, el grito se convierte en sinónimo de sufrimiento mental.
A mediados de los años 1960 se supo que los militares estadounidenses usaban napalm en Vietnam, el cual destruía pueblos enteros con población civil. La información conmocionó a la sociedad estadounidense y provocó protestas masivas, de las cuales uno de los símbolos fue el grito. La imagen se usaba en carteles, camisetas y estaba en todos lados. En 1961, el grito apareció en la portada de una revista como ilustración de un artículo sobre la ansiedad en la sociedad estadounidense, y en 2008. Los psiquiatras Daphna Simeón y Jeffrey Abugel, en su libro La sensación de irrealidad, describieron el grito como una ilustración del infierno privado, de la desconexión que vive alguien con síndrome de despersonalización. Y en 1996 se estrenó la primera película de la franquicia El Grito. En ella, un asesino en serie vestido de negro y con una máscara blanca, con una mueca de terror y grito, mataba a estudiantes en un tranquilo suburbio estadounidense. La máscara del asesino, según confesó el director Wes Craven, fue inspirada por la pintura de Munch. Esta máscara se convirtió en el disfraz más popular de Halloween en el mundo. La pintura fue robada 2 veces en 1994 durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en Lillehammer. 2 ladrones entraron a la Galería Nacional de Oslo y robaron el grito, dejando una nota: "Gracias por la mala seguridad". Durante las Olimpiadas, movieron la pintura al 2.º piso y bajaron la seguridad. Los ladrones exigieron un rescate ridículo de $1 millón, pero pronto fueron encontrados y arrestados. En 2004, la versión de Creek de 1910 y la Madonna fueron robadas de nuevo. 2 ladrones enmascarados entraron al museo a plena luz del día y se llevaron la pintura. Un visitante fotografió a los ladrones huyendo al auto y pronto fueron arrestados, pero las pinturas desaparecieron. Todos estos eventos siempre estuvieron acompañados de mucho alboroto. De estos eventos, el grito de Munch ganaba fama, destacando sobre otras pinturas incomprensibles para el espectador común por su autoridad e inviolabilidad. En 2012, una versión del grito en pastel se vendió por primera vez a un particular en una subasta por el récord de $120 millones. En ese momento, ninguna pintura se había vendido tan cara. Ahora, la más costosa es El Salvador del Mundo de Leonardo da Vinci, vendida en 2017 por $450 millones. Vean mi video sobre las 10 pinturas más caras del mundo. El enlace estará en la descripción. Como pueden ver, amigos, la pintura siempre estuvo rodeada de polémica. La imagen resultó ser tan impactante que fue reproducida y reinterpretada de cientos de maneras diferentes, desde nuevas obras de arte hasta emblemas y emojis. Ahora, conociendo la historia de la creación de la pintura, podemos afirmar con suficiente certeza que la razón de la popularidad de El Grito de Munch radica no tanto en su valor artístico o estética, sino en lo acertado de la imagen creada por Munch. El primer logotipo de terror del mundo, el primer emoji increíblemente simple, comprensible y memorable. ¿Podrías dibujar de memoria la expresión de la Mona Lisa? Lo dudo. Pero la de El Grito, seguro que sí. No es la dramatización de las líneas ni la selección de colores, como dicen los expertos en arte. Lo principal aquí es un hallazgo visual que encajó perfecto en una campaña publicitaria llena de escándalos, robos y locura. Pero si ahora, en nuestra época, algún artista pintara El Grito, ¿podría convertirse en una estrella del mundo del arte? Ninguna posibilidad. Para eso, tendría que haber nacido hace 150 años, cuando el arte académico se aferraba desesperadamente a su herencia, y tener el valor de ir contra la corriente y la crítica dura.